Empezamos entonces, ahí colocamos jornal. Igual de la misma manera vamos a comenzar a trabajarlo. Entonces empezamos ahí, jornal. Muy bien. ¿Se acuerdan en la mañana cuánto habíamos dicho para el tema de jornal? Para el tema de jornal habíamos dicho lo siguiente, ¿no? Habíamos dicho para el caso del operario, ¿cuánto era? 48.60. Entonces nosotros tomamos nota también y vemos 48.60 y 48.60 por 6 días. Perfecto, eso habíamos hecho. ¿Cuánto nos va a dar? Efectivamente, 48.60 por 6 nos va a dar justamente el importe que tenemos ahí, ¿no? 291.60. Hagámoslo nuevamente para tener la plantilla, para ver cómo es que también lo pensó, ¿cómo se llama? La federación, ¿no? La Federación de Trabajadores de Construcción Civil, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Ok, listo. Entonces continuamos acá viendo y luego nos dice jornal dominical. Y por ejemplo, ahí hay una diferencia ya. Oye, ya hay una diferencia acá que no calza con lo que me has enseñado en la mañana, me dices. ¿Por qué? Porque aquí te encuentras con 8.10. Entonces, ¿de dónde sale 8.10? ¿Cómo ellos lo están calculando? Bien sencillo. ¿Te acuerdas cuando te dije que era el jornal dominical? Era 48.60. Es lo que hacen, lo dividen entre 6, que les va a dar 8.1. Entonces, 8.1 y eso por 6 también. Por 6 y eso les va a llegar justamente a calcular el dominical. Bueno, nosotros hemos hecho el cálculo en función de sextos. Ellos van a ver 8.1. Si el trabajador laboró 5 días es 8.1 por 5. Si el trabajador laboró 4 días, 8.1 por 4. ¿Ya? Solo que nosotros lo hemos estado dividiendo, pero como verán llegamos a lo mismo. Viene luego el tema del book. ¿Cómo ellos lo van a ver el tema del book? Ya, muy bien. El book, ¿te acuerdas cuánto era? El book era el 32%, ¿no es cierto? 32%, eso sí me acuerdo que era el book, 32%. Pero ¿cómo llegan ellos a ese monto que dice aquí 15.55? Fácil. Tú también puedes optar por otra fórmula, vamos allá. ¿Qué pasa si tú tomas 48.60 y 48.60 por el 32%? ¿Cuánto te va a dar? 15.55. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Ahí tú colocas. ¿Cómo han llegado a eso? 48.60 por el 32%. De tal manera que han llegado a 15.55. Y eso lo multiplican, lógicamente, también por 6. Listo. Entonces, ¿cuánto tenemos ahí nosotros? Hasta ahí tenemos 93.31, ¿no? De acuerdo a lo que habíamos trabajado nosotros aquí. 93.31 con todos los decimales. Perfecto. Otro concepto que dicen, la bonificación por movilidad. ¿Ya? Movilidad. La bonificación por movilidad, ¿cuánto es? 7.20. Eso ya te lo habíamos explicado, que era 7.20 por 6. Lo cual te va a dar el monto de 43.20. Hasta ahí va excelente. Entonces, lo que van a hacer en caso de estos trabajadores de construcción civil, en caso de que tengan la plantilla, van a solicitarte justamente de acuerdo a esos montos. ¿Ya? Entonces, en el caso de que sean lógicamente operarios. Y luego vamos a ver con el tema de las sobretasas ahí. Muy bien, seguimos. Ya tengo el operario. Perfecto, ahí hemos llegado. Ahora fíjate, ahí le pone total salarios, ¿no? Como que luego vamos a ver nosotros por ahí un asiento contable. Total salarios, me dice. Entonces, total salarios, se supone para una planilla común y corriente, es la suma de esos importes. A ver, probemos. Sí, entonces, 43.20 y sumamos ahí, para ver si realmente da. La idea es que nos vayamos con esta tabla de lo que se llama la tabla de remuneraciones entendida, paso a paso. Justamente la suma, ¿cuánto nos da? Nos va a dar el mismo monto, ¿no? 476.71, que es la remuneración bruta. A eso un descuento básico que se va a hacer dentro de la planilla. Un descuento básico que tenemos dentro de la planilla. Total. Entonces, a ver, todos estamos ahí. A ver, tú estás 4.6. ¿Usted está? Excelente, ya, muy bien. Entonces ahora vamos a seguir. ¿Qué es lo que nos está? Luego en el bloque, ya después de las 5, ahí sí vamos a hablar
descuentos y aportes más detalladamente. Pero por ahora vamos a ver. Hay dos descuentos aquí que se le está haciendo, ¿no? Como verán, el descuento de la ONP, que es igual al 13%, ¿no? Entonces ahí lo que está multiplicando 0.13, ¿no? Que va a ser igual a, nos dice acá que estamos descontando el 13%. Ahora, a ver, si tú le aplicas el 13% a los 476, ¿cuánto te sale? No, sale 61. Ah, te sale 61.97. Ah, ya, entonces acá hay algo que está excediendo, ¿sí? Hay algo que está excediendo aquí, ¿sí? 61.97 le sale. No, 56. Ya, ¿por qué usted qué no ha considerado? Movilidad. No se considera movilidad. Entonces la base de cálculo es igual a la suma solamente de los primeros importes: jornal, dominical y book. Y todo eso lo multiplico por el 13%. Entonces ahora sí llegamos al famoso 56.36. ¿Y para el caso del impuesto a la renta de la quinta también igual? Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí, tenemos que ver descuentos. En el segundo módulo vamos a ver qué pasa con renta de quinta, qué es lo que nos dice la ley. Pero por el momento vamos a decir que no entra la movilidad en el cálculo de la ONP. Como F, a pesar de que hay normas distintas, pero no entra la ONP. Luego tenemos otro concepto que se llama el descuento por CONAF o BICER. A ver, me dice que es el 2% también. Listo, entonces yo procedo a multiplicar y nuevamente hallo el 2%. A ver, ¿el 2% de qué será? A ver si llegamos a descubrirlo. Si yo sumo todas las remuneraciones, a ver, y eso lo multiplico por el 2%, llegaré a este monto. ¿Qué cosa debo de quitar? Ah, ¿no? Si lo calculo sobre el total, ¿me sale cuánto? 9.53. Y yo estoy viendo acá cuánto es, 6.80, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces, mucho cuidado. El CONAFOBICER solamente se aplica en función del jornal y el jornal dominical. Entonces, si ustedes suman 291.60 más 48.60, a eso le aplican el 2%, para llegar al famoso 6.80. ¿Ya? Entonces tomen nota ahí. 6.80. Listo. Entonces ya tengo ese dato. Mucho cuidado. Al primer descuento no entra la movilidad. Al segundo descuento no entra ¿qué cosa? No entra tampoco ni la movilidad ni el book. La movilidad ni el book. Listo. Entonces de tal manera que ahí tengo un neto semanal. Vamos a ver. Neto semanal. ¿Cuánto sería el neto semanal? Sumo los importes. Y voy a tener un neto semanal de 413.55. Listo. De esa manera ha realizado ese primer cálculo la gente de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. ¿Sí? ¿Lleva usted ese monto? Si tienen algún problema, que me comentan. A ver, verifique usted. 476.71 tiene usted. Ya. A eso se le quita 56.36. Ya. Y a eso se le quita 6.80. Entonces, de tal manera que me debe de quedar 413.55. ¿Ya? Mucho cuidado. Aquí vamos a ver, en este momento vamos a ver los descuentos clásicos. O sea, aquellos descuentos que son obvios dentro de este tema de planilla. ¿Sí? Ok. Me avisa cuando esté usted llegando a ese 413.55. Que es en el tema, es lo que se trabaja sobre el caso de un operario. ¿Sí? Sí. Ya está, perfecto. Pasamos entonces al siguiente punto. El siguiente punto y cálculo que vamos a aprender nosotros es el cálculo que se refiere al tema de un oficial. Entonces colocamos ahí oficial, otra vez, para ver cómo se hizo la estructura. Oficial.
Ahí colocamos oficial, digitamos, en tu caso copias, oficial. Y empezamos con la estructura. Nuevamente. Jornal. Ya está. ¿Cuál es el jornal? Nosotros habíamos dicho que su book de esta persona, para el caso de un oficial, es 41.60. Entonces, 41.60 por 6. 6 días que elabora y procedo yo ahí a multiplicar. ¿Listo? Entonces nos va a dar los 249.60. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el jornal 41.60 por 6. Luego el siguiente campo que necesitamos es el dominical. El dominical ya les había indicado que es igual, a ellos lo dividen, ese 41.60 lo dividen entre 6. ¿Cuánto va a ser para ahí? 6.93. 6.93. Y el 6.93 lo multiplican por 6. De tal manera que van a llegar al mismo número. Deben llegar a 41.60. Redondeando, no estoy redondeando porque se entiende que se ha hecho con una tabla Excel y hay veces hay diferencias ahí, ¿no? 41.60. Ok, el siguiente concepto que tenemos es un book, pero para el book del oficial es el book del 30%. Book, el 30%. Entonces calculamos el book. ¿Cuánto es el book? El book va a ser igual el 30% del jornal. 30% del jornal. ¿Cuánto es mi jornal? 41.6. 41.6 por el 30%. Entonces para mi book hallo 41.6 por el 30%. Eso me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 12.48. Eso me va a dar 12.48. Y ahí 12.48 lo voy a multiplicar por 6. De tal manera que yo obtengo 74.88, que es el segundo cálculo del book. Luego viene mi movilidad. Mi movilidad es igual a 7.20, que ya sabemos por qué 7.20, por 6. Entonces, ¿cuánto voy a tener acá en movilidad? En movilidad voy a tener 43.20. ¿Sí? Hasta ahí ya tengo. Entonces, si ya tengo esos 4 conceptos, determino el total salarios. Total salarios. Entonces ahí determinamos el total salarios. ¿Listo? El total salarios, entonces, ¿cuánto va a ser la suma de esos 4 conceptos? ¿Cuánto va a ser? 409.28. ¿A eso qué cosa le voy a quitar? A eso le voy a quitar la ONP, el 13%. A eso le voy a quitar CONAFOBICER. CONAFOBICER el 2%. Nuevamente, cuidado, para el cálculo del 13% solamente yo debo de tener en cuenta la suma de el jornal más el dominical más el book. Eso entra para el cálculo del 13%. Ya está. Que me va a dar justamente los 47.59. Ya está. Y para el caso de CONAFOBICER, el CONAFOBICER solamente contempla 2 cosas: la suma del jornal más el dominical, y todo eso por el 2%. Que nos va a dar 5.82. Listo, ya está, 5.82. Una vez que tengo esos conceptos, entonces ahora sí procedo a determinar el neto. ¿Cuánto tengo entonces ahí? Hallar ahí mi neto semanal. Entonces mi neto semanal va a ser igual a... Hay que verificar toda esta tabla para tener esa seguridad. Mi neto semanal va a ser igual a 355.87. 355.87. Ok, listo. Muy bien. Ya tenemos entonces ese cálculo. Y ahora vamos a proceder a terminar con esto con el peón para pasar al otro punto. ¿Qué pasa con el caso del peón?
peón. Muy bien, igualito, la misma secuencia tenemos para el caso del peón. Tengo un jornal. A ver, vamos a ver la estructura. Peón. En el caso del peón, ¿cuánto es su jornal? Que habíamos ya visto en la mañana, era 37.20. 37.20, ¿no? Eso por 6 nos va a dar ¿cuánto? 223.20. Listo. Luego, jornal dominical es 6. En este caso 6.20. A ver, verifiquemos. 37.20 entre 6. ¿Cuánto me da? 6.20. 6.2. Y eso por 6. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar los 37.20. Ya está. Luego el book. ¿Cómo es el book? El book es 37.20 por 0.3. Eso me va a dar ¿cuánto? 11.16. 11.16 por 6 me va a dar los 66.96. Mi movilidad es 7.20 por 6, 43.20. Total tengo entonces, total salarios, 370.56. El ONP, 13%, tenemos que restar lo siguiente. A ver, ¿cómo yo hago esto? Tengo que sumar para el ONP los 223.20 más los 37.20 dominical más el book. ¿Listo? Y todo a eso lo multiplico por el 13%. De tal manera que me debe dar 42 menos 42.56. Ya está. Luego el CONAFOBICER. Mucho cuidado con el CONAFOBICER. Es igual a la suma de dos cosas. A la suma del jornal más el dominical. Sumo esos dos conceptos y lo multiplico por el 2%. De tal manera que nos va a dar ahí ¿cuánto? Menos 5.21. De tal manera que voy a tener prácticamente ahí 56 menos 56, bueno, 322.80 me dice acá, ¿no? Aunque si ustedes restan, a ver, miren. Sí, a ver, te das cuenta de diferencia por redondeo, ¿no? Punto 56 menos 42.56 menos 5.21 te va a dar justamente 322.79. ¿Ok? Listo, muy bien. Hasta este punto tenemos este tema. Entonces probablemente tú te preguntes, ¿y cómo haríamos nosotros el asiento de planilla asociado a un concepto como este? Considerando que se le va a dar como aporte, es que hay falta seguro complementario de trabajo a riesgo y de salud, ¿no? No, vamos a dejarlo más adelante para hacer una planilla, porque tenemos que en un momento más tenemos que ver descuentos y aportes. Ok, entonces ya está claro el tema de lo que hemos hecho en la mañana, consistenciarlo también con la tabla, o sea, para tenerlo fijo de ahí. Ok, luego yo tengo en la parte de al costado derecho tengo otros cálculos que son importantes que yo lo considero. Entonces vamos a ver a qué se refieren esos cálculos que también deben aparecer en toda planilla semanal. Veamos cuáles son esos cálculos que tenemos aquí. A ver, en primer lugar nos dice indemnización, vacaciones, nos dice fiestas patrias y Navidad. Igual para el oficial, indemnización, vacaciones, fiestas patrias y Navidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llegamos a este importe que nosotros tenemos aquí? Lo que nosotros tenemos que hallar aquí es, cuando hablamos el término indemnización, nos referimos al tema de CTS. ¿Se acuerdan cuánto era el tema de CTS? 15%. Era el 15%, pero la pregunta es ¿15% de qué? Por ejemplo, a ver, tenemos acá por día, entonces vamos a empezar. Será 48.6 por el 15%. Sí, ¿no es cierto? Justamente el jornal. Entonces ahí colocamos. Eso sí tomen nota, porque acá un poco como que se les puede marear. Pongamos nosotros para ordenarlo, cálculo de CTS operario. Vamos a poner eso y también voy a poner acá. Cálculo de CTS operario. Entonces, ¿cómo lo hacemos para hallar el diario? Entonces yo tomo de la siguiente manera, jornal. ¿Ya? ¿Cuánto es el jornal? El jornal es 48.60. Ya está. 48.60 lo multiplico por el 15%. Entonces, ¿cuánto voy a obtener? 7.29. Es mi CTS diario. ¿Ya? Entonces ahí le pongo ese importe que corresponde, es
un importe diario que tengo ahí. Perfecto. Por lo tanto, tú ya por simple lógica me dices, ah, ya, entonces de ahí me dice semanal. Entonces yo presumo que semanal va a salir de multiplicar eso por 6, me dices. A ver, vamos a ver. ¿Llegamos? Sí llegamos al importe. De esa manera, entonces, ellos están calculando su CTS para el operario. ¿Y cómo proyectan para su planilla semanal? Y si fuera, por ejemplo, el caso de usted me dice mensual, lo multiplicaría por 4, lógicamente. ¿No? Entonces tengo cálculo de CTS operario. Listo, perfecto. Luego hay otro cálculo, al ladito de indemnización me dice vacaciones. Entonces yo voy a poner cálculo de vacaciones operario. Cálculo de vacaciones operario. ¿Ya? Entonces aquí lo que tengo es lo siguiente. Tengo 48.60, ¿no es cierto? Y eso lo multiplico por el 10%, porque por simple lógica ahí te está saltando ya el dato, ¿no? Entonces acá viene un tema bastante particular. ¿Cómo se llega al cálculo de vacaciones operario? Este porcentaje que se aplica del 10% es algo típico de construcción civil. No tiene que ver nada con la legislación propiamente del decreto legislativo 713. Entonces a continuación, cálculo de vacaciones de operario. ¿Cómo es el cálculo de vacaciones de operario acorde a esta tabla? Jornal. Tomas el jornal. ¿Cuánto es el jornal? Es 48.60. 48.60. Ya solo multiplico por el 10%. Ya está. Entonces, luego de multiplicar, voy a obtener entonces mis vacaciones diarias. Ya está. Luego tengo que hallar el semanal. Me dice, a ver. Se supone que multiplicándolo por 6. ¿Sí? Multiplicando por 6. Entonces tengo el semanal. ¿Cuánto es el semanal? 29.16. Perfecto. Ellos van a encontrar esta tabla y van a decir, entonces si trabajé en una semana, por vacaciones me deben dar 29.16. Y también por CTS me deben dar 43.74. Perfecto. Vamos ahora a otro tema. Vamos al tema de las gratificaciones. A ver cómo habrán llegado al cálculo de las gratificaciones. A ver, vamos a ver cómo se habrá llegado a este cálculo que tenemos aquí. A ver, colocamos nosotros entonces cálculo de las gratificaciones. Cálculo de las gratificaciones. Empezamos. A ver, se separa en fiestas patrias y Navidad. Por cierto, tenemos que separarlo. Fiestas patrias. ¿Qué pasa con fiestas patrias? Resulta que fiestas patrias habíamos visto nosotros que aplicábamos, ya no era dividirlo entre sextos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que teníamos que aplicar? Teníamos que aplicar tanto quintos como también teníamos que aplicar séptimos, ¿no es cierto? Entonces mucho cuidado con ese tema del cálculo de lo que tenemos. En un primer lugar, fiestas patrias, tenemos que calcular 40 jornales sobre 7, entonces vamos a trabajar estos séptimos, y en el caso de Navidad vamos a trabajar por 5 meses, que vamos a trabajar en los quintos, ¿ya? Es importante que tengan en consideración ese tema. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo voy a llegar a este importe? ¿Cómo yo llego aquí? Entonces, primero, jornal. Tomo jornal, listo. Jornal, ¿cuánto es su jornal del operario? 48.60. Ya, me dice 48.60, pero me dice que tiene derecho a 40 jornales, ¿sí? Entonces multiplico 48.60 por 40. ¿Cuánto me sale? 1944. Entonces acá ahí coloco yo el total. Ya hay el total. En esta tablita total. ¿Cómo llego a 1944? 48.60 su jornal por 40. Entonces ahí anoto, jornal 40. Luego me dice el mensual, ¿no? Entonces es lógico pensar en mensual, que va a ser 1944 entre 12. ¿No? 1944 entre 12. ¿Será entre 12? Entre 30. No, para hallar. Quiero hallar la gratificación. Entre 7. Entre 7. Ajá, es entre 7. ¿Por qué es entre 7? Porque ya habíamos dicho nosotros que para efectos de fiestas patrias tengo que dividirlo entre 7. 7. Y para el otro es Navidad. Entonces, ¿yo qué tomo? 1944 y lo divido entre 7. De tal manera que obtengo 277.74.
1, ya está. Y de esa manera el trabajador va a obtener sus fiestas patrias mensual. Ya está. Pero nosotros necesitamos un dato que es el, como dice acá, el diario, ¿no? Entonces me dicen, ¿cómo llegar al diario? Será el resultado de dividir entre 30. ¿Sí? Sí. Es entre 30, ¿no es cierto? Y de ahí hallamos el diario. Entonces el mensual es 9.26. Y de esa manera tú llegas a determinar tu importe diario. ¿Ya? Tu importe diario. ¿Ok? Entonces eso es para fiestas patrias. ¿Ya? No te olvides, eso es para fiestas patrias. ¿Ya? Toma nota ahí, fiestas patrias, como hemos hallado los importes. Toma ahí en cuenta esos datos para lo que hemos hallado. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado porque el trabajador va a tener esto y tenemos que ver estos formatos. Porque estos formatos son los que va a tener el trabajador. ¿Ya? Entonces acá estos formatos se reparten al trabajador y el trabajador va a reclamar en función justamente de estos datos. Justamente en función de estos datos. Muy bien. Y esto no lo cuelgan, ¿no? Sí, en el Capeco está. Sí, también lo cuelgan en la web de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. No, en la Federación. Recién lo han colgado porque lo firmaron el 16 de, Sí. de agosto o de julio. Sí, de agosto. Eso y salió a partir en de ahí lo han colgado. Y ahí ya está, porque yo también lo buscaba acá y no parecía, No pero aparecía. era porque no lo habían colgado, recién lo han colgado. Entonces, Y ahora ya ayer, anteayer, recién ha salido en el peruano publicado por el Ministerio de Trabajo, recién lo ha publicado. Ya, pero los cálculos, todo eso, tenemos que ver la plantilla de construcción. Esto es lo que repara, porque el Capeco no le interesa, cada profesional tiene su unidad especializada, entonces para qué decirle, es más que todo orientativo a los trabajadores de construcción civil. Bien, ya tenemos fiestas patrias. ¿Cómo será Navidad? Entonces, colocamos a continuación Navidad también. Navidad. Ya, entonces, Navidad, ¿cuánto es? Navidad vamos a tener que va a ser, ¿cuánto es su jornal? Es 48.60. 48.60. Tenemos que ver bien esto porque después, luego tenemos dudas. Y eso lo multiplicamos por 40. ¿Listo? ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar 1944, que es lo total. Fíjate que llega a lo total, pero en Navidad difiere. ¿Por qué difiere? Porque ya lo tengo que dividir ya no entre 7, sino lo que tengo que dividir entre 5. ¿Sí? Entonces ahí tomo 1944 entre 5, lo cual me va a dar 388.80, que es lo mensual. ¿Y lo diario cómo sería? 388.80 entre 30, ya está. Y llego al famoso 12.96. ¿Listo? Sin embargo, hay que tener en cuenta que de acuerdo a la norma, la ley 29.351, el gratificaciones tiene una particularidad bastante especial, que que el importe de salud se entrega al trabajador, ¿ya? O sea, eso es la famosa bonificación de la ley 29.351, y no se le descuenta tampoco, o sea, no está sujeto a descuentos, ¿no? Se le incrementa. Exacto, pero ese incremento que tiene es por esa salud. O sea, realmente no se le descuenta y se le incrementa. El monto del incremento es lo que se llama la bonificación ley 29.351. Lo que tenía duda es, por ejemplo, si el incremento calculado me sale 30 soles, esos 30 le tengo que añadir o lo que corresponde al mínimo. Porque en el PDT, sí, haciendo por 750 sale no sé cuánto. Ya, ajá. ¿No? No te acepta menos. No acepta menos. Claro. ¿Cuál de ellos tengo que poner? Ya, es que ahí viene otro tema que también usted tiene. El tema que en el PDT usted tiene que declarar al trabajador como de construcción civil. Ajá. ¿No? Claro. Y aún así no le acepta el mínimo, ¿no es cierto? Sí, 67.5. Ah, es por el tema de... Sí, por el tema de salud, sí, pues, ese es el tema. ¿Cómo hago? ¿En la boleta tengo que poner eso? Es el aporte que nosotros estamos haciendo. O sea, lo que dejamos de aportar al otro que nos queda. Exacto, claro. O sea, nosotros lo que realmente le estamos aportando y lo que le corresponde es el importe de... digamos 30 soles. 30 soles, ¿ya? Ajá. Y la diferencia, bueno, es algo que estamos simplemente por efectos declarativos de salud, porque no hay
No hay otra manera, pues el PET está amarrado justamente a ese tema, Exacto. porque no ir debajo de ese tope mínimo, del mínimo vital, ¿no? Que viene a ser 700 por 0.9, claro, lo que se llama 63, ¿no? 67.5, claro. ¿Ya? Entonces, a eso, ni vuelta que darle. Pero usted a su trabajador le va a dar lo que le corresponde por esa luz, de acuerdo a la ley. Esa es la bonificación. Claro. ¿Ya? Porque finalmente sumando todos los montos. Pero, a ver, ¿cómo es? No, es que no sé, es que a un trabajador, a ver, ¿cómo usted le está colocando? Es que, a ver, usted... En el casillero, mire. Ya, pero usted le está colocando en el casillero de... Claro, pero en el casillero de descuento. Pero hay un casillero de bonificación. Bonificación de... ¿cómo se llama? Bonificación de la ley 29.351. Hay un casillero. ¿Y ahí no le aceptan menos? Porque dentro de remuneraciones... ¿En el PDC? Dentro del en el ¿Qué PDT. número sería? A ver, vamos a verlo en este momento, ¿no? Okay.